Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vanessa Espinal. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta ocasión les estaré hablando sobre lo que es la negación, la condicional, bicondicional, las implicaciones y las implicaciones derivadas. Sin más preámbulos, iniciaremos con lo que es la negación. La negación es un operador lógico cuya función es cambiar la validez de una proposición. Si la proposición es verdadera, la convierte en falsa, y si es falsa, la convierte en verdadera. Este se representa con el siguiente símbolo y luego la representación de una proposición cualquiera. Para ser más específico, declararé un ejemplo. Si tenemos la proposición los perros tienen 4 patas, su negación sería los perros no tienen 4 patas. En este caso se nos presentan dos proposiciones que tienen el mismo sujeto pero con predicados contradictorios o contrarios. Dentro la negación solo cambia la validez de la proposición y dentro de esta se encuentra la ley de la negación, que comúnmente es conocida como la negación de la negación. Cabe mencionar que si tenemos una proposición y realizamos la negación de dicha proposición y volvemos a realizar la negación, entonces nos devolvería a la proposición original. A continuación, les mostraré, este es un ejemplo de una tabla de verdad, donde nos da una proposición, esta es la negación, y como se puede observar, solamente cambia la validez de la proposición. Si es verdadera, cambia a falso, y si es falsa, cambia a verdadera. Continuaré entonces hablándoles sobre lo que es la condicional. La condicional es un conector lógico en donde que se lee o se representa por una flecha que va indicada hacia la derecha, como la que sigue, con dos proposiciones, una que representa el antecedente y la segunda que representa el consecuente, y se lee si entonces. En la condicional, el valor de verdad, la proposición sería solamente falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos, entonces la condicional sería verdadera. Para ser más específico, daré un ejemplo de la condicional, donde nos dan dos proposiciones, que dice, ella se porta bien, la llevaré a pasear. Entonces, la representación de esto sería, si ella se porta bien, entonces la llevaré a pasear. En este caso no importa quién sea ella, sino que se hace la unión, o sea, la condicional es el conector lógico entre ambas proposiciones. Existen varios tipos de proposiciones condicionales, en las cuales se encuentra la proposición recíproca. En la proposición recíproca se cambia el antecedente y el consecuente. En este caso el antecedente sería el primero y el consecuente sería el primero y el antecedente sería el segundo. Por ejemplo, si X es un número par, entonces es divisible entre 2. La proposición recíproca de esta sería que si X es divisible entre 2, entonces es un número par. Cabe mencionar que no todas las proposiciones, la proposición condicional tiene una proposición recíproca. Por ejemplo, si tenemos la proposición
si sale el sol, entonces saldré de casa. La proposición recíproca de esta sería que si salgo de casa, entonces sale el sol. Pero esto es algo que no se puede demostrar, pues no es, o sea, si sale el sol es algo que es un pronóstico. Puede ser que el día sea lluvioso o que esté nublado. Entonces no es algo que podamos afirmar. Por esa razón, esta no tendría una proposición recíproca. También está la proposición inversa. En la proposición inversa se niega el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, una proposición: si camino, entonces avanzo. La negación sería: si no camino, entonces no avanzo. En el caso de la proposición inversa, en esta no todas tienen, o sea, no toda proposición condicional tiene inversa, al igual que la recíproca. También está la proposición contrarrecíproca. Esta es una proposición recíproca, pero con el antecedente y el consecuente negado. Un ejemplo de esto sería: si X es una cifra de los números, de la suma de los números múltiplos de 3, entonces X es un múltiplo de 3. Entonces la proposición contrarrecíproca sería que si X no es un múltiplo de 3, entonces X no es la suma de las cifras de los múltiplos de 3. Entonces, ahora continuaré hablándole un poco sobre lo que es la bicondicional. La bicondicional es un conectivo lógico que une dos proposiciones P y Q, en donde su validez será verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que si P y Q son verdaderas o P y Q son falsas, entonces esta será la bicondicional será verdadera. En estas proposiciones, en este conectivo lógico, ambas proposiciones tienen independencia entre sí. Es decir, que P puede ser el antecedente de Q, pero Q puede ser el antecedente de P. La forma literal de leer la bicondicional es sí y solo sí. Un ejemplo sería: X es un número par si y solo si es divisible entre 2. Continuaré entonces para finalizar hablándoles sobre lo que son las implicaciones. Una implicación es una proposición en donde hay un antecedente y un consecuente. Muchas veces suele compararse o confundirse con la condicional, pero la verdad es que son muy diferentes, pues en la implicación no se dice que el consecuente sea verdadero, sino que el consecuente será verdadero si el antecedente también lo es. Cabe mencionar que toda implicación es una condicional, pero no toda condicional es una implicación, pues la implicación no es algo hipotético, una implicación es una realidad. Si, por ejemplo, si P, por lo tanto Q, si yo tengo una proposición, entonces eso implica, si yo tengo una proposición con un valor de verdad, esto implica el consecuente, o sea, es así. Por ejemplo, sería: hoy es martes, por lo tanto, mañana es miércoles. Es como lo dice su nombre, es una implicación. Es algo que es demostrable. Otro ejemplo sería: si esto,
o si eso es un triángulo, entonces la medida de sus ángulos interiores es igual a 180. Esto es algo demostrable, eso es una implicación. Si es un triángulo, entonces sus ángulos interiores miden 180. Entonces, esperando que hayan comprendido mi exposición y esperando que también me dejen sus comentarios sobre la forma y qué podría mejorar, me despido, esperando que les haya servido de mucho mi exposición. Hasta la próxima.